Bueno, a ver si en este vídeo voy a intentar explicarte en qué consiste la estadística inferencial y un poco en líneas generales que has visto en todo el curso, que vas a ver en todo el curso. Te cuento un poco, imagínate en base a un problema, imagínate que nos preguntan que calculemos, yo que sé, la altura media de las personas de Valladolid, por ejemplo. Queremos estudiar la altura media de las personas de Valladolid. Lo primero que nos hacemos es irnos a la plaza y sacar una muestra. Cogemos una pequeña muestra de, yo que sé, por ejemplo, 200 datos. Empezamos a medir a las personas. 1,77, 1,85, 1,62, tal, lo que sea, y cogemos a 200 personas, ¿vale? Tenemos todos estos datos. Vale, ¿qué hacemos? Para saber más o menos las personas si son de Valladolid, son muy altas, son muy bajas, solo tenemos estos 200 datos. Y con estos 200 datos tenemos que sacar toda la información. Lo primero que tenemos que saber es si estos datos son correctos. Igual son erróneos, los hemos sacado mal, tienen problemas o yo qué sé. Entonces, para ello se usa la estadística descriptiva, es decir, con estos datos de momento lo único que podemos hacer es sacar valores, pues la media, el mínimo, el máximo, la mediana, yo qué sé, la moda, todos estos datos, la varianza, la desviación típica, y tal, bueno, todo el rollo este. Vale, entonces, imagínate que a nosotros nos da que la media será 1,76. La media de estas 200 personas es 1,76. Entonces, yo puedo de alguna manera decir que todas las personas de Valladolid, ¿vale? Sin medirlas, tendrán más o menos una media de 1,76. Esto es lo que es inferir. De unos pequeños datos que sí controlo, que sí tengo, que puedo trabajar con ellos, voy a intentar deducir datos que no puedo tener. Pues yo no voy a medir a todas las personas de Valladolid. Entonces, a esto se llama inferir, es decir, pues eso, lo que se hace, pues, deducir, vamos. Entonces, ¿esto que hemos hecho es correcto? Pues esto es una aberración. Esto no tiene base científica ninguna, porque yo haya medido a 200 personas y yo no puedo asegurar que todas las personas van a medir lo mismo. Esto parece más una discusión de barra de bar que de científico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Imagínate, ahora, por otro lado, para que entiendas un poco la diferencia, que sí qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, que esta muestra, en lugar de medir la altura de las personas de Valladolid, ¿vale? Imagínate que es la nota de un examen que puntúa de 0 a 3, ¿vale? Coinciden. Estas 200 personas, imagínate que en lugar de decirnos que esto es la altura de unas personas, nos dicen que es eso, la nota de un examen que puntúa de 0 a 3. Son notas bastante buenas, todos aprobados más o menos, alguno me dirá 1,42, bueno, 1,40, bueno, al caso. Con esta muestra, los resultados que hace la estadística descriptiva son los mismos. O sea, ¿qué diferencia hay entre medir la altura de las personas y sacar una nota? En principio, no hay ninguna. Como son los mismos datos, la estadística descriptiva me saca todo igual y vamos, y las conclusiones en teoría de la altura de las personas tienen que ser la misma que las conclusiones de una nota de un examen. Entonces, ¿dónde está aquí el problema? Es que no, los datos son así de simples. Pues la cosa está en que si yo estoy midiendo la altura de las personas, sí que conozco algo que no conozco si son las notas de un examen. Si estos datos hacen referencia a la altura de unas personas, yo sí que sé cosas. Y las cosas que sé es que, en base a muchos estudios, a mucha teoría matemática y tal, la altura de las personas se distribuye siguiendo más o menos la campana esta de Gauss, que se dice, una distribución normal. Es decir, que si yo estoy midiendo la altura de las personas, lo normal que me encuentre es que en base a la media, en base a una media, tenga más o menos un intervalillo aquí donde esté la mayoría de las personas. Y después me pueda encontrar con gente alta, pero poca, y con gente baja, pero poca. Algunas, pero pocas. Entonces, esto es una información que yo sí que tengo si estos datos hacen referencia a la altura de las personas, pero que esta información yo no la tengo si estos datos hacen referencia a la nota de un examen. Entonces, ¿en qué se diferencia esto? Pues muy fácil. Que gracias a que yo sé esta información, puedo sacar muchísima más información de estos datos. Por ejemplo, lo primero que me puedo preguntar es, ¿estos datos están bien? ¿Me he equivocado sacando estos datos? O sea,
no midiendo, es raro equivocarte midiendo la altura de las personas, pero están bien sacados estos datos. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo hago la distribución de estos datos y me da que más o menos sigue este patrón. Entonces, a primera vista, a priori, estos datos, como miden la altura de las personas y la altura de las personas generalmente, bueno, generalmente no, siempre se mueven así. Entonces, estos datos sí que me están indicando de alguna manera que en principio, después habría que hacer mucha más teoría, pero que en principio sí que tiene pinta de que están bien. Imagínate que yo hago la distribución de estos datos y me da que tengo mucha gente bajita, digamos que se distribuyen, en lugar de distribuirse así, con gente bajita y gente alta, y la mayoría por medio, imagínate que se distribuye así, que la distribución sea esta, más o menos, que no se parece a esta. Pues esto es un indicativo de que estos datos están mal sacados. Hay un error aquí. Por ejemplo, pues imagínate que estoy sacando a la gente de Valladolid y resulta que hay excursiones de coles y me pongo a medir niños. Entonces, es una muestra mal sacada, que me da datos que no están acordes a lo que es la muestra, a lo que es la población de Valladolid. Es decir, lo que vengo a contarte es que, en principio, si yo de los datos conozco en líneas generales su distribución, puedo sacar muchísima información de estos datos, muchísima más que esta simple estadística descriptiva. Y si no conozco esta información, si no la conozco, podré sacar muy poca información de estos datos. Entonces, ya te adelanto que el tema 9, ¿vale? El tema 9 son los contrastes no paramétricos. Es decir, cuando yo estoy estudiando números de los cuales no conozco nada de ellos, su comportamiento genérico no lo conozco, estoy un poco a ciegas, trabajando con números a ciegas. Entonces, podré trabajar poco con ellos. Y eso será el tema 9. Aunque sea el último tema, es un tema muy facilillo. Bueno, relativamente fácil en comparación con los demás, porque yo estudiaré datos y tendré poca maniobrabilidad con estos datos. Se estudia solo el tema 9 y no va a ser una cosa complicada. Todos los temas anteriores sí que conozco cómo se distribuyen, ¿vale? Si se trata de una normal, que ya hemos dicho que es esta, si se trata de una distribución, que será T-Student, que viene a ser un poco más así, es decir, es una distribución que no tiene valores negativos, que está un poco más, al principio creo que es así la T-Student, o la Chi-cuadrado es esta, la F de Snedeker, es decir, no solo vamos a estudiar estas distribuciones, sino otro tipo parecidas, ¿vale? Alguna cosa así, no sé si está la F de Snedeker, ¿vale? Pero que los datos que tengo, en principio, sí que sabré de dónde vienen y entonces podré trabajarlos más. Entonces, a ver, ¿qué te iba a decir ahora? Vale. A ver. Vale, entonces. Espérate, que me he perdido ahora. Le quería contar de aquí. Vale, entonces, esta media, ¿vale? Me centro en el parámetro media, pero esto que te voy a contar sería lo mismo para el mínimo, para el máximo, para la varianza, desviación típica y tal. Esta media. A ver, seguimos por aquí, que aquí me había quedado en blanco. A ver, por donde estábamos, tenemos que conocemos la distribución genérica de los datos, porque son alturas, entonces lo conocemos. Lo que no conocemos son exactamente cuál es la media y la varianza de la población que nos piden. Entonces, una vez sacada la estadística descriptiva, la pregunta es, ¿esto me puede inferir a lo que me preguntan, a esto? ¿Esa inferencia existe? ¿Yo puedo hacer que 1,76 sirva como media de toda la población de Valladolid? Pues esto, para poder afirmar esto, necesitamos hacer un estudio sobre esta media. Y este estudio lo podemos hacer porque conocemos la población de la que viene, la distribución de la población. Como lo conocemos, con estos datos podemos hacer un estudio sobre esta media sabiendo si es válida o no es válida. Entonces, ¿cómo se hace este estudio? Tratando como esta media, tratándola como si fuera ahora una población distinta. Aquí es donde la gente se pierde un poquitín, porque realmente es un poco complicado de entenderlo, pero todo esto que estamos haciendo es un estudio estadístico sobre esta población. Pues ahora yo me saco este de aquí y voy a hacer
todo un estudio estadístico exactamente igual, de la misma envergadura, pero solo sobre la media, con estos datos de aquí. Es decir, es como una estadística inferencial dentro de ya la propia estadística inferencial. Estoy haciendo una estadística inferencial global, pues para poder hacerla, aquí dentro tengo que hacer una estadística inferencial sobre esta. Y la inferencia es preguntarme si este dato es válido o no es válido. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Pues se sabe, ¿cómo se hace? Se sabe que la media de una distribución, si yo la distribución que tengo de la población es normal, yo sé que las medias también se distribuyen como si fuera una normal. ¿Vale? Una normal con otra media y otra varianza. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si yo en lugar de sacar una muestra de 200 personas, sacar, imagínate, 200 muestras de las personas que sean, 200 cada una, si yo sacara 200 muestras y de aquí saco la media de cada una de ellas, tendré una muestra de medias, ¿vale? Es como si estos datos fueran estos de aquí, o sea, una muestra de medias. Y aquí le voy a hacer toda la estadística descriptiva. La media de medias, la varianza de medias, no sé cuántos. Entonces, esta población de medias se distribuye como una distribución normal. Entonces, puedo utilizar todas las herramientas de aquí y las puedo volver a utilizar aquí. Y, a ver, ¿dónde estamos? Y esto es lo que haremos, ¿vale? Para saber si esta media es correcta, la media la trabajaremos con esta otra distribución y llegaremos a la conclusión, bien con un contraste de hipótesis o con intervalos de confianza, estos son temas 6 y 7, ¿vale? La conclusión de aquí, de estos temas 6 y 7, es que sí podemos aceptar que es buena o no es buena, y entonces, si aceptamos que es buena con una probabilidad del 95%, por ejemplo, podremos concluir a través de este estudio científico, este estudio estadístico, que la media de la población es esta, ¿vale? Realmente no es la conclusión esta, la conclusión se da con intervalos de confianza. Podemos concluir que la media de la población estará en un intervalo de 1,74 a 1,78 con un 95% de probabilidad. Más o menos. La conclusión no puedes decir, la conclusión nunca será, pero estamos con estadística, tiene una base probabilística. No puedes decir que la media será esta, sino que la media, en base a todo este estudio, sí que comprobamos que estos datos están correctos, que esta media es correcta, que esta media puede inferir esto, y entonces inferiremos que con una probabilidad, bueno, esto es un error, pero bueno, ya cuando trabajemos los intervalos de confianza, bueno, esto es una licencia, pero vamos. Ya te explicaré con más detalle lo que son los intervalos de confianza. Pero se concluye que con un 95% de probabilidad estos tipos de intervalos contienen a la media. ¿Vale? Esto es, en líneas generales, lo que es la estadística inferencial. ¿Vale? Te acabo de explicar, bueno, estoy haciendo la introducción, el tema 1, te acabo de explicar un poquitín en qué consisten las distribuciones, ¿vale? En el tema 2 se ven un poquitín las distribuciones, se trabajan un poco las distribuciones, la normal, t-student, f-Snedeker y la chi cuadrado. Y después, el tema 6 y 7 ya es lo que te he dicho, es como la segunda estadística que se hace para contestar a la primera pregunta. Son el tema 6 y 7. El tema 9 ya te he explicado qué son. ¿Vale? Tema 9 ya te he explicado qué son. ¿Vale? Y entonces el grueso de la asignatura es, bueno, grueso. Estos tres temas, ¿qué son? Estos tres temas hablan de los estadísticos, ¿vale? Te lo resumo un poquitín para que sepas en qué consiste, que es, yo con estos datos he sacado la media y con la media voy a intentar sacar conclusiones sobre esta media. Esto es correcto, o sea, esta media me sirve para sacar conclusiones sobre esta media. Esto es lo que se llama un estimador. Es válido, entonces hay varias características que hay que estudiar para saber si esto es válido para esto. De la media sí que, de la normal sí que se sabe que la media de la muestra, la media muestral, sí que sirve para la media poblacional. ¿Vale? Se ha estudiado eso, se lo podemos ver también. Pero imagínate que nosotros no conocemos la población, o sea,
Sí, sí, no la conocemos. Me explico. De la normal la tenemos súper controlada. La distribución normal sabemos cuáles son todos los estimadores válidos, que si la varianza, la varianza muestral, la cuasivarianza, son estimadores válidos y sesgados o tal de la varianza poblacional, la sigma esta, la media. O sea, de esta se conoce todo. Imaginamos que sí que conocemos la distribución de los datos, pero en lugar de ser tan controlada como la normal, es una distribución que nos dice, pues f de x, me lo invento, es menos sigma x. ¿Vale? Para sigma mayor que 0. Esto es una población controlada. De hecho, si la dibujamos, pues a lo mejor tiene un dibujo tal que así, parecido a, no sé ahora, no puedo pararme a pensar qué dibujo tiene. Pero esta es una población que yo conozco, entonces cuando saque mi muestra de datos y haga toda la estadística descriptiva, sí que controlo la población de donde vienen los datos. Por lo tanto, puedo hacer toda esa subestudio para inferir. Es lo mismo que esta. Esta también viene de una fórmula que es súper tocha, pero que en lugar de usar la fórmula ya se usan las tablas. En el siguiente vídeo te explico las tablas. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que sí que conocemos la población, no estamos como en el caso del tema 9, que no conocemos la población. En este caso sí que la conocemos, de dónde vienen los datos. Lo que pasa que para nosotros es desconocida, es algo que no controlamos. Entonces, por ejemplo, la media esta, en esta población, sirve para explicar la media. Pues esa es una pregunta que hay que contestar. A lo mejor no sirve, a lo mejor tenemos los datos y yo me invento una media, yo qué sé, una media prima, que consiste, el primer dato lo multiplico por 1, le sumo el segundo dato multiplicado por 2 y le resto el tercer dato multiplicado por 3. Y así, una vez ordenados, lo hago con todo. El cuarto dato multiplicado por 1, el quinto dato multiplicado por 2, menos el sexto. Y esto yo me lo invento y es una media, yo lo llamo media, lo llamo, yo qué sé, para un estimador de estos. Y a lo mejor este es muchísimo mejor para estudiar la media que la propia la propia mierda, no, la propia media. ¿Vale? Esto es lo que se llaman estimadores. Entonces, ¿cómo consigo yo estimadores válidos de aquí? Pues si las poblaciones son conocidas, la normal, la test student, estas ya se saben los estimadores que hay, pero si la población es de estas que sí conozco, pero la desconozco, no está tan estudiada como estas, tendré que calcular los estimadores que me sirven para inferir. ¿Vale? Tanto para la media como para, yo qué sé, la mediana o como para la varianza o tal. Entonces, ¿cómo construye todos estos? Pues todos estos se construyen en base a unas características, pues que sean insesgados, que sean, yo qué sé, que sean, ¿cómo se llama esto? Eficientes, constantes, bueno, no sé. Entonces, todo esto son los temas 3, 4 y 5. Digamos que los temas 3, 4 y 5 son los más teóricos de todo el curso, de toda la asignatura, porque aquí son muy teóricos en base a una función de probabilidad, una función de densidad que me dice más o menos los datos como se muestran, tengo que calcular los estadísticos y demostrar que son válidos. ¿Vale? Igual me repito, pero yo sé que para la normal este es un muy buen estimador de de la media. La media es un muy buen estimador. Pero ¿y para esto? Si yo quiero estimar la media poblacional de aquí, ¿cuál me sirve? Me sirve este. A lo mejor en lugar de ser la media, el mejor estimador para esto es la media recortada. Quito datos por debajo o por detrás, saco la media y la media recortada es muchísimo mejor estimador para este que este. Entonces, ya lo que te he dicho, ya acabo con la introducción de esto, de la asignatura, para que vayas un poco más centradillo. Los temas 3, 4 y 5 se encargan de calcular estos estimadores. Tienen que ser suficientes, completos, que sean insesgados, la bicharraca esta, el umbú este, el estimador máximo verosímil y otras formas de calcular estimadores. ¿Vale? Y después ya nos vamos a intervalos de confianza y contraste de hipótesis, que digamos que es la parte un poco más práctica, porque aquí ya se basará en las distribuciones conocidas. ¿Vale? Y después por último la regresión, ya te cuento. ¿Vale? A ver si este vídeo te ha ayudado para centrarte un poquitín más en qué es la asignatura y en qué sirve, en qué consiste la estadística.